A la semana 36, día 4 de Aprende en Casa. El día de hoy vamos a trabajar en el área de comunicación y continuamos con la experiencia de aprendizaje El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. La actividad de hoy, elaboramos el panel sobre manifestaciones artísticas deportivas en el marco del Bicentenario parte 2. Recuerden, chicos, leer y poner mucha atención en los textos y seguir las indicaciones hasta el final para culminar con la actividad del día. Los recursos que utilizaremos son hojas de reuso o cuaderno, lápiz o lapicero, lápices de colores y plumones. Hoy es un buen día porque después de haber recorrido en estas 2 semanas distintas formas y caminos de profundizar sobre los 200 años de independencia de nuestro Perú, falta poco para realizar tu propio panel sobre el bicentenario que estamos por celebrar. Para ello, organizaste y planificaste el día de ayer la escritura que irá en tu panel. Pues el propósito de aprendizaje de hoy es revisar la escritura del contenido que irá en tu panel y contar con la versión final del panel sobre el bicentenario para armarlo. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Asegurar que tu panel contenga el título, apartados y contenidos. Presentar un contenido claro, ordenado, secuencial, que se distinga entre sí. Presentar un lenguaje formal, sencillo, preciso y claro. Hacer un uso adecuado de los signos de puntuación. Presentar errores mínimos de ortografía. Y utilizar imágenes que favorecen la comprensión del bicentenario. Por último, contar con un diseño de panel ordenado y que sea coherente. Así que, chicos, este trabajo yo creo que lo harás muy bien, así que vamos a empezar. Seguramente ya cuentas con el contenido que colocarás en el panel y al escribir el borrador del mismo tomaste en cuenta lo siguiente. Aseguraste que el título esté vinculado a lo que quieres decir sobre el bicentenario de la independencia de nuestro país. Recuerden que el título tiene que tener un significado de acuerdo al tema que ustedes van a desarrollar. Algunos están poniendo solamente el bicentenario, pero no dice mucho de lo que ustedes van a desarrollar, porque el bicentenario no solamente se celebró acá en el Perú, también se ha desarrollado en otros países. Podemos poner el nombre del Perú, el año que se va a celebrar y también lo que significa para ti. Esa es la creación de un título coherente que debe de tener tu panel. No solamente colocar una sola palabra o 2 palabras que no dicen nada. Por lo tanto, es necesario que revises el título que has agregado a tu panel y corregirlo. Diste tratamiento también a la información que has elegido y que te pareció abundante. La idea es que en el panel haya información sintetizada y variada. Recuerden, chicos, que la información que ustedes van a agregar no tiene que ser tan amplia, es lo necesario, lo puntual nada más, ¿no? Por lo tanto, ustedes el día de ayer dieron tratamiento a todos sus textos que realizaron. Y se les dio información también de cómo realizarlo, ¿no? Y cómo escribir y qué escribir, ya que se les dio pauta sobre información y precisa sobre el bicentenario y a qué respuestas responder para poder agregar en el panel. Ustedes se han tenido que guiar de todas estas informaciones que se les dio para que puedan elaborar un panel con información precisa, variada y sintetizada también, ¿no? Así que ustedes han tenido que verificar y arreglar algunos textos que de repente estuvieron demasiado amplios. Entonces, han tenido que corregir su texto y han tenido también que volver a escribir en hojas para poder pegarlo en su panel. Los nombres de las secciones son visibles y atraen a la lectura. Recuerden, chicos, que este es el nombre de la sección que ustedes tenían que agregar. Como ustedes pueden ver en este ejemplo, cada sección está separado con una información importante que habla de la sección.
Por ejemplo, si yo pongo editorial, entonces tengo que escribir un editorial, que es la información importante en cada sección, ¿no? Luego, si hablo de literatura, entonces la información también tiene que ser con respecto a la literatura. Si coloco en arte, también acá tiene que ir imágenes de arte. Si escribo poema, tiene que haber un poema. Y si hablo de deporte, tengo que escribir información sobre deporte. Entonces, estas secciones tienen que ser de acuerdo a la sección que ustedes están escribiendo. No se escribe cualquier información, tiene que ser respecto a la sección que ustedes han abordado. Ahora, el nombre, esta sección tiene que ser llamativa, tiene que estar escrito correctamente para poder leerlo, para que llame la atención y los que van a mirar tu texto tengan ese deseo de leerlo. Por eso es que tiene que ser llamativo. Utilizaste los recursos que tienen en casa para hacer su panel. Recuerden, chicos, que ustedes también podían utilizar material reciclable en casa, se les dijo, ¿no? Pero siempre tienen que tratar de abordar lo que era el tema en sí, ¿no? Para crear el panel. Elaborarlo a base de figuras geométricas. Y se les dio también el molde para elaborar lo que eran triángulos y cuadrados de una medida. Los colores pueden ser distintos, los colores que ustedes elijan, eso no hay ningún problema. Y además pueden elegir cualquier uno de los 4 modelos que se les envió o crear uno nuevo también, ¿no? También es probable que ya tengas definido dónde irá cada información en tu panel. Puedes tomar en cuenta estas recomendaciones. Chicos y chicas, entonces ustedes son los que van a identificar información y agregarlo en su panel. Ayer han tenido que identificar, que seleccionar los textos que iban a agregar en su panel y han tenido que corregir también algunos textos amplios. Entonces, han seleccionado prácticamente la información, aunque algunos también ya habían agregado y pegado en su panel. Ahora lo que falta es revisarlo. Asegúrate de que el título tenga un tamaño de letra y forma que se distinga de los demás. El título de tu panel tiene que ser grande, llamativo y que llame la atención para que y se distinga también del panel y del texto que está en él. Garantiza que las secciones tengan un formato que los relacione y distinga del contenido y título. Es por eso que yo les he agregado acá, por ejemplo, la palabra editorial con un fondo distinto, ¿no? Con un color distinto, y todas las secciones las he agregado de un solo color, ¿no? Para que se vea uniforme. De la misma manera, el fondo de los papeles también, ¿no? Les coloqué un solo fondo para que se distingan que esa es la información, ¿no? Entonces, ya eso depende de cada uno de ustedes, pero tiene que ser llamativo, ordenado, que se vea ordenado su panel. Asegúrate también de que la cantidad de información para el panel sea lo suficiente. No arriesgues el orden y distancia adecuada entre la información de cada apartado por querer incorporar más de lo necesario. Recuerden, chicos, que a veces demasiada cantidad en un panel ya se ve excesivo, ¿no? Es por eso que no se agrega tanta información y tantos papeles, sino que tiene que tener una separación entre ellos para que se vea ordenado. También el texto, ¿no? Tiene que estar escrito correctamente para poder leerlo. Si nosotros amontonamos y queremos poner bastante información en el panel, se va a ver muy abundante y quizás no va a llamar la atención, sino que va a ser un poco aburrido, desordenado. Entonces, ustedes tienen que buscar eso, que se vea ordenado, que se vea llamativo y que llame la atención para que las personas lo lean. Si no cumple con esos requisitos, entonces estaremos cayendo en un error, porque lo que nosotros queremos es que la gente lo lea y tenga ese deseo de informarse sobre lo que nosotros estamos tratando. Por ejemplo, acá en el título dice, represento el amor a mi patria. ¿De qué voy a hablar? Del amor a mi patria, porque eso es lo que estoy hablando en el título. Entonces, mi información que voy a agregar
será pues del amor a mi patria. Y es lo que yo siento al construir mi panel. Es por eso que les decía que el título tiene que ser representativo. Tienes que escribir un título del que trate tu texto, porque si tú pones solamente el bicentenario, simplemente es una palabra sin sentido. Por eso es que ahora tienes que corregir el título y agregar palabras que sean bonitas, llamativas, y también lo puedes elegir de las frases que tú creaste en la semana anterior, que nos decía o hablaban sobre versos y frases sobre peruanidad, porque de eso es lo que estamos hablando, bicentenario, pero del Perú, ya, de la independencia del Perú. Cuida el uso excesivamente variado de los colores, puesto que una característica del panel es su formalidad. También, ¿no? De la misma manera, no podemos poner colores excesivos ni tantos colores también, porque si no, va a llamar demasiado la atención y a veces a la vista de nosotros no va a ser tan llamativo y no va a ser tan bonito, ¿no? Así que a veces colores sobrios, bonitos, no tanta mezcla de colores, es mejor a ponerle demasiados colores, ¿no? Así que busca que tu panel no sea tan exagerado a la hora de construirlo y elaborarlo, ya que eso es lo que nosotros estamos tratando de buscar, ¿no? Que tenga un lenguaje formal y por lo tanto, entonces también el contenido tiene que ser formal. Si algo de lo mencionado aún no lo has realizado, este es el momento de hacerlo. Mejora la primera versión de tu texto, ya que el día de ayer elaboraste un borrador y empezaste a transcribir tus textos o tus producciones que elaboraste la semana pasada. Recuerden que ustedes en su panel van a agregar los productos que han elaborado, sus textos que escribieron en la primera semana y también sus imágenes en arte. También pueden agregar la canción que crearon el día de ayer. Ahora sí, chicos, a revisar y mejorar la escritura del contenido. Vamos a revisar entonces todo lo que han escrito dentro de su panel y lo que han seleccionado también. Recuerda, el título tiene que responder al propósito del panel. Yo en mi panel estoy agregando el tema del amor, que represento el amor en mi patria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a agregar aquí? Textos alusivos que representen el amor que yo siento por mi patria. ¿En qué? Por el Bicentenario 2021, ¿no? Por lo tanto, en todos mis textos y también a través de la canción que he creado, poemas, entonces voy a representar el amor a mi patria. Los apartados se relacionan con el título y propósito del panel. Las secciones, ¿no? Las secciones son las que tienen que relacionarse con el título del panel. Como ustedes saben, el panel va a ser creado sobre estas bases que nosotros vamos a agregar, ya que en nuestros textos habíamos escrito sobre la editorial, hemos trabajado también en educación física sobre deporte, en arte hemos creado una canción al Perú y también en literatura que hemos escrito poemas, hemos leído poemas también, así que lo podemos agregar en nuestro panel. Y también nuestra reflexión, ¿no? De ser ciudadana y ciudadano del Perú. El contenido corresponde al apartado del panel, por supuesto, ¿no? El contenido es claro, ordenado y secuencial. También tenemos que ver el orden, chicos, ¿no? El orden que vamos a presentar nuestros trabajos. Luego, el lenguaje utilizado es formal y sencillo. Recuerden que el lenguaje formal era trabajar los textos de una manera respetuosa, ¿no? Viendo que es una persona que merece respeto, la persona que lo va a leer. Los signos de puntuación se utilizan adecuadamente. También tengo que verificar si dentro de mi texto estoy utilizando los signos de puntuación. Todo texto inicia con mayúscula y termina en un punto, a no ser que sea títulos, ¿no? Los títulos sí no llevan punto, pero sí inicia con mayúscula.
Igual también en el título. Solamente la primera palabra en un título va con mayúscula y no termina en punto. Solamente son los títulos. Así que chicos, revisen bien sus textos, analícenlo bien y si encuentran algún error ortográfico o de puntuación, corregirlo. Tienen que corregir su texto y no hacer borrones para que su texto no se vea feo, se vea bonito al momento de leerlo. Entonces a veces cuando manchamos el texto, hacemos borrones, le quita toda seriedad al texto. Así que corregir entonces los textos para presentarlo de una manera adecuada en tu panel. Recuerda que la presentación de tu panel también es la presentación tuya, porque así como tú presentas tu panel, es como tú te estás presentando ante la gente. Es por eso que es necesario que ustedes revisen y que todo esté correctamente elaborado, escrito para que te represente. Como tú eres, presentarás tu panel. Las palabras están correctamente escritas, ¿no? Ya les había dicho que tenemos que revisar la ortografía. Por último, las imágenes se relacionan con el contenido. Las imágenes que yo voy a agregar tienen que relacionarse con el contenido que yo estoy agregando también en mi panel. No voy a colocar cualquier imagen, sino las imágenes que yo he creado, ¿no? Por ejemplo, la del himno nacional, y también puedo agregar también la canción que hemos creado el día de ayer. Así que ustedes son los que van a seleccionar y van a agregar en su panel. Así que chicos, manos a la obra a corregir, mejorar y revisar todos sus textos y la presentación de su panel. Recuerda, es necesario que uno de tus familiares lea el contenido del panel antes de utilizarlo. Considera que un familiar lo revise y recoja sus aportes para mejorarlo. Ellas o ellos serán tus primeros lectores y sus sugerencias darán alertas importantes de que el propósito de escritura se está logrando. Listo, ahora ya puedes colocar el contenido en tu panel según como lo diseñaste y déjate llevar por tu creatividad. Revisa tu versión final con esta lista de cotejo. Revisen entonces con esta lista de cotejo si lo han hecho bien. El panel contiene título, apartados y contenidos. Debe de tener, ¿no? El título, los apartados que son los títulos de las secciones o subtítulos y los contenidos son los textos que ustedes han elaborado para agregarlos en el panel. Así que si lo hicieron muy bien, marquen que sí. Presenta un contenido claro, ordenado, secuencial, que se distingue entre sí. Si tu panel presenta un contenido que está claro, que está ordenado y que tiene secuencia, ¿no? Al leerlos, entonces marca que sí. Presenta un lenguaje formal, sencillo, preciso y claro. Se hace un uso adecuado de los signos de puntuación. Presenta errores mínimos de ortografía. Se usan imágenes que favorecen la comprensión del bicentenario. El diseño del panel es ordenado y coherente. Si tu panel presenta todas esas revisiones y lo has hecho conforme a lo que se te indicó, marcarás sí. Y felicitaciones porque lo has hecho muy bien. Ya tienes tu panel. Mejora algunos detalles que consideres necesarios sobre la base de lo indicado en la lista de cotejo, con mucho cuidado para evitar desorden y manchas muy pronunciadas. Así que chicos, vamos a continuar. Ahora con tu familia, llegó la parte donde vas a trabajar con tu familia porque ellos son los que te van a ayudar. Recuerden chicos que nosotros al elaborar nuestros paneles, nuestros trabajos, siempre lo exponemos en aula, en el aula de clases. Sin embargo, ahora lo van a hacer en su casa, ya que por el distanciamiento social seguimos en nuestras casitas y todavía las clases no son presenciales. Así que vamos a practicar nuestra exposición utilizando el panel. Reúnete con tu familia y cuéntales todo lo que tuviste que hacer para elaborar tu panel del Bicentenario. Anímalos a que lo lean.
Realiza la exposición de tu panel y pídele a un familiar que te grabe para que luego lo compartas el video en el aula virtual. Pídeles que te apoyen si quieres divulgarlo en la red familiar o a tus compañeras y compañeros de aula. Puedes tomarle una foto a tu panel y pedir a tus familiares que lo difundan por sus redes entre sus conocidos y otros familiares. Chicos, recuerden enviar sus videitos al WhatsApp para poder observarlos cómo les fue en su exposición sobre el amor a nuestra patria en el Bicentenario 2021, ¿no? Ahora sí, reflexionemos acerca de nuestro aprendizaje. Al revisar la escritura del contenido que irá en el panel, contar con la versión final del panel sobre el Bicentenario para armarlo. Era la meta del día de hoy, así que nosotros el día de hoy ya hemos revisado toda la escritura y contenido del panel. Ahora vas a reflexionar respondiendo a estas preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre la escritura de un panel? ¿Cómo lo hice? ¿Qué es lo que te pareció más importante o interesante en la actividad de hoy? ¿Qué se me hizo difícil a la hora de hacerlo y por qué? ¿Qué acciones debo hacer para mejorar la escritura de este tipo de paneles? Muy bien, chicos y chicas, reflexionen entonces respondiendo a estas preguntas para seguir mejorando. Organiza las evidencias, lectura, anotaciones, tu planificación, tus borradores y otros recursos que hayas empleado en tu portafolio te servirán para ver el proceso de construcción de un panel. Y recuerda tomarte fotitos, chicos, con su panel que han elaborado para que les quede de recuerdo a ustedes mismos sobre el trabajo que han realizado. Y llegamos a la parte final de esta actividad. Muchas gracias por tu atención. No te olvides de suscribirte a mi canal, darle a la campanita para más videos y notificaciones y regalarme un like. Chao.